Bolivia regula el aborto en su Código Penal desde el año 1972, estableciendo la figura de aborto impune en el artículo 266, estableciendo algunos casos en que el aborto pueda ser practicado por un médico con el consentimiento de la mujer y autorización judicial en su caso. Podríamos decir que Bolivia reconoce el acceso al aborto en ciertas causales hace más de 50 años. Sin embargo, esta parte del Código Penal era totalmente omitida a la hora de aplicar la ley y el pedido de una autorización judicial retrasaba el proceso de interrumpir un embarazo. Con la sentencia constitucional 0206 del 2014, este requisito se elimina y establece una nueva figura para el acceso a este derecho. Así nace la ILE, interrupción legal del embarazo, para las causales ya establecidas en el Código Penal. 1. Cuando el embarazo es producto de violación, incesto o estupro. 2. Cuando el embarazo pone en riesgo la vida o la salud de la mujer. 3. Cuando el feto tiene malformaciones congénitas incompatibles con la vida. La interrupción debe realizarse a sola denuncia ante el Ministerio Público o la Fuerza Especial de Lucha contra la Violencia, FELCB, y solicitar la interrupción legal del embarazo en el servicio de salud más cercano. Los servidores en salud están obligados a garantizar que la ILE se lleve adelante. Aún así, debemos tener en claro que mientras exista el tipo penal de aborto impune, se sigue manteniendo una forma más de incriminación a los cuerpos, por lo cual es necesario erradicar del ámbito del derecho penal esta forma de control de los cuerpos. En Bolivia, la Constitución reconoce los derechos sexuales, derechos reproductivos, la igualdad, la equidad y la no discriminación a las mujeres, incluidas lesbianas, bisexuales, hombres trans y personas no binarias. También el marco normativo garantiza el derecho a la información, la atención en salud y a medicamentos necesarios para no enfermar o morir por abortos inseguros. Las mujeres lesbianas, mujeres bisexuales y hombres trans sufren violaciones correctivas que no son denunciadas, violaciones machistas, con el supuesto fin de volver las mujeres. En Bolivia se sabe poco sobre esta práctica y sus consecuencias, como embarazos no deseados y el acceso al aborto legal. Tampoco se brindan servicios de salud reproductiva, planificación familiar o de salud mental posterior a una interrupción del embarazo. En cuanto al aborto y la población diversa, existen algunos hallazgos a partir del estudio Aborto en mujeres bisexuales, lesbianas y hombres trans en el Estado Plurinacional de Bolivia realizado por Mano Diversa. El 61% del total de los participantes habrían pasado por un aborto, es decir, se interrumpió el desarrollo normal de un embarazo. Dentro del citado grupo, la mayor parte pertenece a abortos voluntarios. La mayoría pasó por abortos de tipo doméstico, representando el 59% del total, y el 54% reconoce al misoprostol como medicamento para la práctica de abortos. En cuanto a la dificultad de acceder a un aborto, los y les participantes en su mayoría señaló como principal dificultad la cuestión económica, que representa un 79% del total, seguido del 24% que no sabía en ese momento dónde acudir para ejecutar la decisión. El 17% no tenía información necesaria respecto al proceso y el 12% presentó dificultades psicológicas en torno a la decisión adoptada. Y por último, el 83.58% de las personas diversas que participaron indican que no conocen organizaciones que faciliten información y consejería sobre aborto seguro y acceso a insumos relacionados. Hoy conversaremos sobre este tema. ¿Se aplica la ley? ¿Se respetan las causas? ¿El acceso a la ILE sigue siendo un tema de debate en la sociedad boliviana? De esta manera le damos la bienvenida al primer episodio de Vientres Libres, Corazones Diversos. Y para empezar a conversar sobre estos temas hemos invitado a Laura Tapia, que es de la carrera de Lenguas Modernas y Filología Hispánica. Además es profesora de francés, que me parece interesantísimo, cineasta en áreas de producción y arte, activista por los derechos humanos y secretaria ejecutiva del Centro Interno de Estudiantes de la carrera de Lenguas Modernas y Filología Hispánica. Laura, hola, en francés. Bonjour a tous, comment ça va? Súper. Y a Brenda, que es activista desde hace 2 años y comenzó en el camino del activismo en la organización juvenil de Power, espacio donde fortaleció su compromiso por la lucha y la transformación social, y además es parte de la campaña Actúa Detén la Violencia, que es una campaña de jóvenes y para jóvenes donde impulsan acciones para prevenir y erradicar toda forma de violencia. Hola Brenda.
Hola chicos. Muchas gracias por acompañarnos y para más o menos conocer cuáles son sus posturas personales sobre el derecho a decidir y la interrupción voluntaria del embarazo, cuéntenos qué ustedes piensan sobre esto. Creo que todos deberíamos tener el derecho a decidir y justamente lo estábamos debatiendo allá afuera con Laura y otro amigo, que creo que más bien el debate no debería ser si el aborto debería ser legal o no, sino más bien si debería ser o sea, si lo hacen en lugares clandestinos o de manera segura en los hospitales. Y sí. Perdón. Sí, justamente abriendo el debate, es cierto, nosotros no tenemos que hablar de derechos, sino de la oportunidad que deberían darnos, la oportunidad humana de poder aprender a decidir por nuestro cuerpo, aprender a saber cuáles son nuestros derechos. Es por esa razón que, bueno, diría yo que se trata de la necesidad, se trata de sobre todo sobre la oportunidad de aprender a decidir por lo que debe ser nuestro entorno, por la familia, porque es algo tan interesante que puede ser algo solamente personal, pero engloba tanto la familia. Claro, y aparte pienso que el aborto no es simplemente un lujo o en el que pueden acceder personas que quizás sí tienen un poder adquisitivo y pueden ir a clínicas y pagar, sino más bien una necesidad. Súper. Y más o menos para profundizar en todos estos temas, y ahora nosotros vamos a hablar también sobre la población LGBT y cómo más o menos interconectamos estas dos temáticas, es que vamos a conocer qué es lo que ustedes piensan, Britel. Sí, a mí me parece interesante lo que dijo Brenda, porque sí es verdad que debería ser un tema de debate social en sí, ¿no? No un tema ético o de postura ética, si sí o no aborto, sino que tiene que ser tomado en cuenta por todos y por todas las personas. ¿Por qué? Porque es un tema de problemática social también. O sea, hablar de aborto es una problemática social. Claro. Personas mueren, personas gestantes mueren, entonces hay que hablar. Sí, y también de esa parte. Ay, perdón. Y sí, también no en un estado patriarcal como el que vivimos, en el que se nos condiciona a las mujeres sobre qué tenemos que hacer y también qué vamos a decidir. Bueno, sigamos con otra pregunta. ¿Qué opinas sobre las diversidades, las disidencias sexuales? ¿Deben ser militantes o no? ¿Por qué? Por supuesto que tienen que ser militantes, porque se supone que esta causa tiene que ver por los cuerpos, entonces somos seres plurales por naturaleza. Y en ese sentido, por ejemplo, tenemos la población trans, tenemos también el no binario, tenemos, o sea, se supone que decidir por la familia y decidir por los cuerpos no es una decisión únicamente de un género o un sexo, sino de todes. Y en ese sentido yo diría que la oportunidad de trabajo no puede ser solamente pensado solo para las personas que biológicamente son mujeres, porque al final la decisión en la crianza, también incluso en la educación, depende de toda la sociedad. Perdón, ¿puedes repetirme la pregunta, por favor? Es que no... Si las diversidades o las disidencias sexuales crees que son parte de esta militancia. Ah, sí, claro que sí, totalmente. Creo que no debería ser un tema aislado porque, bueno, claro, tanto la población LGBTI y las personas que quieren o deciden abortar, no debería ser más bien un tema aislado, como mencioné, sino creo que tienen una raíz en común, una lucha que es el decidir sobre nuestros cuerpos. Igual, y más o menos para ir en ese sentido, las organizaciones LGBTI, conocemos que aquí en Bolivia hay muchas organizaciones LGBTI. ¿Ustedes piensan si estas organizaciones se deben involucrar en el tema del aborto o se espera en realidad que estas organizaciones se involucren? Y yendo más allá, desde los espacios en donde ustedes articulan, en la universidad, en las campañas por los derechos, igual, ¿cómo ustedes piensan que se deberían involucrar en esta temática? Hay una frase que me gusta mucho, que la he escuchado de Cristian y de otros activistas, que es como, la lucha es colectiva. Y me quedé con eso, yo siempre digo, bueno, y lo repito, la lucha es colectiva y creo que es fundamental que tanto las organizaciones existe como la campaña 28 y creo que también está IPAS y tal. Perdón, me fui. No, tranquilo. Bueno, a mí sí me gustaría acotar que con lo que mencionaba Brenda, que es verdad, o sea, tenemos que hablar también desde la empatía, desde la colectividad, porque se supone que nosotros cuando estamos hablando no podemos, como dije al principio, no podemos hablar de que esto solo se trata únicamente de la mujer, o sea, participamos todos, porque
cuando nosotros nos referimos al trabajo de lo social, de lo político sobre todo, e incluso también podría citar lo religioso, ahí tiene que conformarse sí o sí la población LGBT, y no solo la población LGBT, sino en su mayoría, y sería en realidad, es algo utópico, pero dejar de pensar que lo LGBT es algo aparte, o sea, es tan normal, es tan natural, que es parte de nosotros. Exacto, son luchas transversales. Y aparte, creo que va en lo que decía Brenda, este tema no es para una sola persona que luche sola, sino que hemos estado viendo que la colectividad, que la fuerza entre compañeros y compañeras puede llevarnos a impulsar esta lucha, a impulsar todo el tema del derecho a decidir, Brita. Exacto, aparte de que no nos olvidemos de que parte de la población existen las personas diversas, ¿no? Correcto. Entonces que también pueden gestar. Ahí va mi siguiente pregunta, ¿qué pasa con esas personas, con las mujeres lesbianas, con los hombres trans, las personas no binarias con capacidad de gestar? ¿Por qué es importante reconocer, chicas, las identidades en el marco de la interrupción voluntaria del embarazo? Creo que ahí es lo que íbamos mencionando antes, ¿no? Muchas veces la población creo que está, o bueno, no sé si, bueno, claro, las personas que abortan y tal, quizás y no piensan de que en la población también hay personas con capacidad de gestar, y como que se nos aparta de este relato y tal. Pero no, hay personas gestantes también dentro de la diversidad que también es nuestra lucha, y que están dentro de nuestra agenda política y por lo que vamos a seguir luchando. Sí, y siguiendo en la misma línea, también es como que sí me duele un poco cuando veo, por ejemplo, posts y cosas así, que por ejemplo de las atenciones médicas, por ejemplo, yendo a algo un poquito más cuidadoso, por ejemplo, que a las personas por ejemplo, las personas trans o las personas no binarias, que se les pueda dar un trato a veces muy, muy feo, o sea, feo, sino en el sentido de que, por ejemplo, tienen que ser tratadas como supuestamente biológicamente deberían ser, y eso no es cierto. Se supone que deberían ser respetadas tal cual son, y por esa razón que yo digo, pucha, si esa es la razón real, pues bueno, creo que ahí también tenemos que empezar a hablar un poco de la ética, o sea, realmente que cuando nosotros somos profesionales, y también quiero llegar mucho a la parte de los médicos y personas que dan este tipo de atención, ¿qué tanto se sensibilizan? O sea, la profesión es realmente algo que te desmarca de lo sensible, de lo empático, o sea, ¿qué hace de diferente? Entonces, en ese sentido, yo diría que, bueno, en ese sentido, las personas que están en este tipo de, no podremos decir tampoco condición, porque esto es natural, se supone que decidir también es natural, se supone que tendrían que trabajarse en un marco donde la ley, en ese sentido tendría que ser la ley, el Estado, que les permita la posibilidad de ser ellas mismas. Súper. Hablábamos, ahora entrando ya al tema de la ética y todas las cosas, en el principio dábamos datos sobre las personas lesbianas, hombres trans y personas no binarias, y también instalábamos esto de las violaciones correctivas, y conocemos que producto de estas violaciones correctivas es que muchas personas quedan en estado de gestación y buscan una interrupción legal del embarazo, y surgen estas cosas de los centros de salud, por ejemplo, que intentan llamar a las personas con el género biológico, etcétera, etcétera. Entonces esto conlleva a muchas vulneraciones de derechos en los hospitales, por medio de los servidores de salud, no solamente los médicos, sino que la enfermera que te atiende, el policía que te recibe la denuncia y todas esas cosas. Y igual, y como decías, el Estado, ¿qué se espera del Estado para todo este tema de derecho a decir? Ya nos dabas un adelanto sobre que debería garantizar, pero más allá de eso, ¿qué más se espera del Estado de Bolivia con sus normativas, con sus leyes en cuanto al derecho a decidir? Creo que no solo, o sea, creo que las leyes, bueno, sí hay leyes que por lo menos se cumplan, ¿no? Quizás hay campañas para donde médicos estén especializados en esto, y también sensibilizar a los médicos, porque el año pasado tengo un amigo trans. ¿Puedo contar Claro. cortísima la historia? Sí. Acompañé en septiembre del año pasado a mi amigo trans que estaba embarazado. La forma en cómo lo trataron en el médico fue terrible. Había una chica que también había abortado, y ella se negó, obviamente se negó, y mi amigo había consumido las tabletas, pero
Las tabletas las tomó muy tarde. Cuestión que la manera en cómo lo trataron, vulneraron absolutamente todos sus derechos, el trato horrible que recibió en la clínica y lo amenazaban de que vos abortaste. Y cuestión que yo le dije, ¿sabes qué? No vamos a conseguir el dinero, no sé, pero vámonos a una clínica. Hicimos eso porque era horrible. Las enfermeras lo atacaban y sí, al final sí todo salió bien y ahorita está bien. Y eso es lo que pasa cuando muchas personas, primero que desconocen sobre la ILE, por ejemplo, no saben a dónde acudir, no saben dónde ir y se enfrentan a todo este tipo de vulneraciones. Es gravísimo lo que nos acabas de contar y bueno, esto pasó en un hospital público. Sí. Que una vez no conoces tus derechos, las perdés totalmente. O sea, existe aparte de la ILE lo que es el artículo 66. O sea, hay derechos sobre derechos sexuales, derechos reproductivos, pero lo peor de todo es que los mismos servidores públicos, como decía Laura, no lo cumplen. O sea, los médicos que se supone que siguen un decálogo, porque tienen un decálogo, ¿verdad?, del médico, que tienen que seguir normas de su trato hacia sus pacientes, no lo cumplen. Y las personas quienes están viendo, o sea, también deberían informarse y saber que sus derechos son esos, que tengan una atención diferenciada, o que tengan una atención de calidad en base a su identidad, ¿no, Jeremy? A su identidad. O sea, todos esos derechos, saberlos para no perderlos. Eso, chicas. Sí, o sea, y súper importante. Justamente acotando esto, porque es un cliché. Yo diría que es un cliché porque, por ejemplo, hablamos de los valores, ¿no? De los valores que supuestamente, claro, del respeto y todo, pero en esto que es tan urgente, que esto también es algo que lastimosamente, por ejemplo, pasar por un maltrato, nadie lo desea. Ahí nos vemos realmente en la práctica de valor, o sea, algo tan urgente. Y lastimosamente cuando empiezan a mezclar mucho el tema de lo religioso, según qué va, qué no va, eso es mentira. O sea, a veces me pongo a pensar, yo soy católica, ¿de acuerdo? Entonces hay que pensar que también la religión, ¿cuál es la función realmente de la religión? Es la fe y la espiritualidad. Entonces no podemos mezclar la espiritualidad y la fe con los comportamientos tan irracionales del humano, en este caso la falta de tolerancia y la poca empatía, justamente por la diferenciación. ¿Por qué? Porque nos conviene, cuando realmente vale la pena ser católico o ser cualquier otra religión. Entonces, pucha, ahí me compadezco mucho con la compa que nos comenta la situación. Entonces, decir cuál es la razón realmente de pertenecer a una religión. Si esta gente lo que hace es básicamente bajarse de la forma de creencia, del apoyo supuestamente entre hermanos o hermanas, y lo hacen cuando desean. Entonces digo, wow, ahí podemos también empezar a replantear y también hacer una religión revolucionaria. A mí me gusta un poco, y tampoco sin pena decir que soy católica, porque siento que a diferencia de otras religiones, ahí sí podemos trabajar mucho la revolución, y sabemos que en ese sentido nosotros no vemos algo sectario, lo vemos porque se supone que la iglesia es comunidad, y se supone que puede abrirle espacio a cualquiera. Súper, y aparte en Bolivia ejercemos un estado laico. Correcto. Hay normativas, etcétera. Sí. Y más o menos vamos a hablar, ese punto me parece súper interesante, y dentro de lo que vamos a seguir conversando a lo largo de los podcasts lo vamos a tocar, porque creo que es algo que no hemos estado conversando entre todos y todas. Y ahora con el tema de la ILE, bueno, empezamos con este tema súper importante que es... Y me llamaba mucho la atención esta herramienta del miedo que les hacen a las personas que buscan una ILE, ¿no? Que vos abortaste, te vamos a denunciar, que puedes ir preso, presa por nada más que estás buscando abortar, etcétera, etcétera. Y es por esto que muchas personas ni siquiera acuden a denunciar violaciones correctivas, por ejemplo, ¿no? Estás súper asustada o asustado por la situación que estás pasando, y más que vas al médico o al hospital a demandar una ILE, y ahí te meten mucho más miedo. Sí, más miedo. No solamente con la policía, sino que tu cuerpo se va a destruir, que ya no vas a poder hacer esto, que puedes morirte, etcétera, etcétera. Y eso es algo que se repite en muchos casos y que también hemos escuchado ahora con Mano Diversa hemos tenido muchísimas experiencias con eso, y creo que es algo que debería cambiarse. Es que nosotros como ciudadanos, al saber de que vivimos en un estado laico, ya ni siquiera deberíamos hablar sobre ética. O sea, ni siquiera plantear en la conversación
o en el debate sobre temas éticos o religiones. O sea, directamente a lo que o sea, el Estado tiene un deber con nosotras, o sea, todas las personas que tenemos la capacidad de gestar, y que se hable de este tema desde esos lineamientos, perdón, me estoy trabando, pero desde esos lineamientos, ¿no? Desde esa mirada, o sea, que tiene que ver con la ciudadanía. Y eso, no sé, chicas, ¿qué opinan ustedes? Sí, o sea, es que, pucha, o sea, también partamos por lo esencial. ¿Cómo va el Estado? El Estado disque laico, porque se supone que en la Constitución hace notar que somos, hasta hace notar la Constitución, y si lo queremos leer tal cual, habla también de un Estado diverso, y lo dice tal cual. Entonces, y no respeta, o sea, lo empieza a proponer como si fuese algo que fuese realmente parte, pero en la práctica ni idea. Y creo que también quiero llegar un poco con el tema de las leyes, como habíamos hablado un poquito más temprano, que de qué a veces sirve tener tanta documentación, tanta legislación a veces si la práctica está por los suelos. Y eso hablo justamente porque cuando hacemos las denuncias o cuando queremos también ser apoyo en una de ellas, lamentablemente, ¿qué hacen? Cuando es conveniente puedo hacer ayuda, cuando no quiero, entonces, y ahí se pone en esa ruleta de qué va, qué no va, y no funciona nada, y solo empiezan a ver que, por ejemplo, la ley 348 solo suele ser el problema para los hombres, por ejemplo. Y a mí me da pena mucho porque, claro, es una ley que se ha trabajado con tanto esfuerzo, desde muchas cercanías, de muchas experiencias, y luego la pisotean cuando empiezan este tipo de caos. Y todo en base a la desinformación, porque exactamente, al menos con la interrupción legal del embarazo, por ejemplo, los personal de salud que no quieren realizar ese servicio, la persona que lo está demandando puede hacer el uso de la objeción de conciencia, ¿no? Exactamente. Pero se tiene que realizar sí o sí la ley. Entonces creo que esas cuestiones, informarnos nosotros también, informar a los servidores públicos, a las personas en general, de que existe esta interrupción legal del embarazo que permite que se pueda acceder a esto de forma gratuita en los centros de salud, porque si bien hay muchas personas que abortan en sitios clandestinos o que se desviven buscando dinero para poder acceder en unas clínicas privadas, que sí se hacen en las clínicas privadas, y enfrentándose a todo este tema de la discriminación, de las vulneraciones, de la violencia. Y creo que estas cosas no deberían seguir pasando, y mucho más para la población LGBT, que aparte sufre muchísima discriminación por sus orientaciones, por sus identidades, y ahora mucho más en estas violencias en el Estado, en los servicios públicos, ¿no? Sí, creo también de que, bueno, aunque estas personas pues súper conservadoras, la iglesia, la religión, yo estoy en contra de la religión. Y bueno, es que el aborto existe, o sea legal o no sea legal, el aborto existe y va a seguir existiendo, y van a seguir mujeres muriendo si es que se sigue practicando en lugares clandestinos. Y quería aportar eso. No, sí, igual más o menos entendiendo también el caso de las cosas que a veces son muy locas, por ejemplo, de las mujeres que dicen, no, a cierta edad yo me quiero embarazar, quiero tener mi familia y todo, pero también les ocurre algo que llamamos abortos espontáneos, ¿no? Porque a veces por alguna condición del cuerpo no les permite gestar, y bueno, lastimosamente no llegan a la conclusión, y ahí empieza una mea culpa. Yo digo, pucha, y todo esto es generado por algo tan sencillo, el machismo y el mismo patriarcado. O sea, suena como que muy a veces hasta absurdo, pero es que tiene que ver tanto, o sea, la educación cómo nos genera tanto, donde nos podemos sentir tan mal por algo que ocurre de manera tan natural. Y ahí me apena, porque también he conocido gente muy cercana que ha pasado por esta situación y se sienten terrible. Yo digo, ¿por qué sentirse terrible? Uno ha hecho posible hasta donde pudo, y en ese sentido pensar que porque así lo impone la ley, porque así lo impone también la educación, e incluso ni qué decir la religión, piensan que eso es simplemente hacerlo peor, y digo, ¿y qué es peor a veces? ¿Me entienden? Entonces, es una rabia. O sea, creo también de que sí. Siendo lo que estás diciendo, es que creo que todas, absolutamente todas, o todos también, conocemos a alguien que ha abortado. Sí. Es que creo que no hay mujer o persona que no tenga un amigo cercano que no conozca a alguien que haya abortado, o que haya escuchado que tal persona abortó. Y aún así nos atrevemos a decir que el aborto
Claro, Si no que ser. conoces, no confían en vos. Claro. Tal cual. Y si queremos ir a lo científico, a lo real, a lo verídico, Claro. también si queremos hacer una comparativa de los países que realmente han aprobado el aborto y lo tienen tan normalizado como debe ser, incluso reduce la cantidad de muerte durante las mujeres que están en el embarazo, durante el parto, por ejemplo. Que sabemos que también hay que ser un poquito también coherentes, ¿no? O sea, entre lo mental y lo físico, ¿hasta dónde podemos ser madres? Yo también me pongo a pensar mucho y también quiero hablar un poco de una experiencia personal de alguien muy cercano, que a veces tener un hijo conlleva tanto que a veces también lo emocional y lo mental, si no funciona aparte, entonces lastimosamente no se puede ejercer una buena maternidad. Y no le digo a ella, y incluso ella también ha pensado en el aborto, pero como a veces la validación emocional, y en este caso me refiero a su pareja, le decía, no, es que yo quiero tener al bebé, no le permitió abortar, y por más que le dijimos, bueno, pensá en esto, considera esto, aquello, a veces lastimosamente ahí prevalece un poco más una opinión, ¿no? Y me lamento un poco porque, claro, o sea, en ese sentido digo, wow, a veces hay que priorizar, y priorizar no es malo, porque es parte del amor propio. Súper. Y en esto llegamos al tema de la culpa, ¿no? Y con lo que decías hace rato de las personas que sufren abortos espontáneos, le viene la culpa de ir en contra de esto, de que tenía que ser madre sí o sí, de que todas las mujeres o las personas que tienen capacidad de estar tienen que maternar, etcétera. Y si no pueden, no cumplen con ese rol que les ha sido asignado, y a partir de ahí viene la culpa. Entonces creo que también deberíamos romper con todos estos estereotipos de género que encasillan, que aprisionan a muchas personas, y que, como lo decíamos en la introducción, también hay efectos en la salud mental de las personas de pensarse en esto. Bueno, sí, importante, Jeremy. Pero para ustedes, ¿qué importancia tiene el acompañamiento? Sobre todo eso en el tema de la interrupción legal del embarazo. Creo que el aborto no, o sea, claro, aparte de ser legal, seguro y gratuito, creo que también debe ser acompañado. Creo que ahí juega un papel muy importante de quién te acompaña, o sea, en quién tienes tanta confianza para decirle, pucha, ¿sabes qué? Quiero realizar esto, ¿puedes ayudarme? Creo que en ese momento con mi amigo y me lo agradece siempre, de que fui alguien, una persona fundamental en su proceso, porque empezó a tomar terapia. Y es que mucha gente piensa de que el abortar es como que lo vas a hacer, si el aborto es legal, lo vas a estar haciendo cada mes, no sé por qué piensan esto, pero justamente el aborto es traumático, tenés traumas después de realizarlo, y fue lo que con estas secuelas que quedó él. Y creo que sí, el acompañamiento es importante, porque de alguna u otra forma necesitas, ¿no? O sea, ¿en quién voy a confiar? O sabes que siento esto, necesito esto. Y si estás solo, pues es peor. Sí, o sea, es que, o sea, tomando en cuenta que estos procedimientos no son nada sencillos, no es como ir a vacunarte y ya, o sea, también hay una preparación, aparte de física, también está lo emocional, necesitas un soporte, que ahí claramente podemos ver si puede ser la familia, la pareja, un amigo, por ejemplo, que creo que a veces siempre es lo más cercano por el miedo a la información también, porque sabemos que esto realmente no deja de ser algo ilegal, que me da mucha pena decirlo así, pero pucha, porque claro, ahí sabes que conlleva incluso un poco que si no tenés a esta persona cercana, sabes que puede conllevar muchas cosas, y ahí claramente podemos hablar de un posible arresto, si queremos también mencionarlo así. Incluso también cómo puede la sociedad también mancharte solo por hacer algo propio, por hacer algo que simplemente hace posible que tu vida sea más vida. O sea, es que tiene que decirse así. Entonces yo también concuerdo que ahí es necesario, e incluso también proponer en esta lucha, que el acompañamiento también sea parte, es necesario. ¿Y cómo generamos esta confianza entre que esta persona o mi amiga pueda pedirme mi acompañamiento en esta situación?
Algo creo que les haya pasado así. Bueno, creo que es fácil. Y ahí con mi pañoletita verde en la mochila. Mira. Sí, de hecho, o sea, Previo. es que he tenido varios compañeras de la universidad que simplemente por ver la pañoleta en mi mochila, es como que acuden o me escriben. feminista. Ajá, tal cual. Es que, pucha, se dan cuenta, o sea, la lucha por lo que queremos, o sea, por la lucha por la igualdad, por el humanismo. Ahí realmente la gente se da cuenta, ¿no? Cómo puede proporcionar, o sea, somos agentes de cambio. Claro, de alguna por tus manera, sí. propios discursos. Exactamente, entonces eso permite que, claro, fácilmente te identifiquen. Lo mismo me ha pasado a mí, entonces ahí como que mucha gente me escribe, no, sí, pero así bien, también en el anonimato, ¿no? Como, mira, me escribió tal, que quiere hablar con vos. Y yo, bueno, ya, y ahí empieza la cercanía, ¿no? Y eso que, claro, pero es que también, sin tomar en cuenta estos aspectos de cómo te ven, también creo que ahí también cae un poco la calidad humana, ¿no? Entonces saben que ahí pueden depositar la confianza para comentar de todo, qué es lo que nos pasa, por ejemplo, que yo también formo parte de la campaña Actúa, que hay personas que por una situación tan compleja desde sus espacios también nos comentan cómo sufren la violencia, desde lo familiar y todo lo que conlleva, ¿no? Estar en esa mala situación. Entonces creo que eso lo hace positivo para nosotros y sería pues genial que esto también forme parte o sea, que forme tan parte de la educación, porque creo que eso también fuese genial que también se aporte. Super, y ahí juega un papel súper importante las redes de personas, las redes de organizaciones, La red de apoyo, exacto. las redes de apoyo, etcétera, etcétera. Entonces, Britter, más o menos ya para ir conociendo un poco más de lo que ustedes piensan sobre otras preguntas que tenemos. Sí, yo les iba a preguntar sobre los desafíos a futuro, sobre este tema. ¿Cuáles serían en cuanto a la despenalización y legalización, sobre todo de la interrupción, ¿no?, voluntaria del embarazo? ¿Cuáles serían esos desafíos que ustedes verían a futuro? Bueno, yo creo que para empezar, entender que la laicidad es más que obvia, hay que sí o sí plantearla. Lastimosamente hemos visto que por épocas, por siglos, si uno no se mueve, no ocurre nada. Entonces creo que ahí nos vamos a tener que movilizar a full y hacer posible que este llamado no sea únicamente para las necesidades, sino más bien para que esto forme parte de lo cotidiano, de lo que es necesario para nuestras vidas. Entonces yo ahí también instaría que, bueno, nosotros no marchamos por marchar, tampoco nosotros no nos plantamos por plantar, lo hacemos porque sabemos que también hay personas que necesitan de nuestras voces para que se pueda generar el movimiento, se pueda generar también esto, ¿no? Porque también entendemos que las cosas no nacen de la noche para la mañana. Entonces ahí hacer lo posible que la laicidad realmente se respete, porque está solo de término en muchos documentos, y también promover que esto también sea educativo, o sea, porque también hay que hacerle marketing, por así decirlo, hay que marketear mucho esta postura, porque eso va a permitir que a largo plazo y también nos va a generar incluso una mejor calidad de vida. Hablemos de la calidad de vida y eso también forma parte. Creo que también es importante si metemos y hablamos sobre AIDS, ¿no? Creo que engloba todo esto. Sí. Y bueno, que es una problemática totalmente transversal en el que nos toca todo eso. Sí. Fíjate, es que tal cual. Sus respuestas son súper acertadas, tal como dijo Jeremy, que es transversal, o sea, involucra a todos en realidad. Exacto. Todo, hasta personas heterosexuales, personas diversas, no binarias, o sea, absolutamente todas las personas están involucradas porque es parte de nuestros derechos sexuales y reproductivos hablar de este tema. Entonces, sí o sí tiene que ser debate público. Sí. Obvio, sí. Todo, Una en boca lucha de todas las común, personas. sí. ¿Sí o no? Obvio, sí. Por nosotros sería que esto sea algo que sea tan naturalizado. Me da mucha pena que tengamos que todavía vernos como minoría cuando esto ocurre. O sea, todos mínimamente sabemos que padecemos en la misma situación. No siempre tiene que tocarnos a nosotros para que recién reaccionemos ahí. Tenemos que trabajar la empatía y sensibilidad, porque no estamos en el tiempo del oscurantismo. O sea, no verlo como un antivalor. Estos son valores y esos valores se practican. Exacto. Y aparte que todos tenemos derecho a la información, Por debemos supuesto. dejar la vergüenza de hablar de aborto, decir, ay, solamente No, sí. las personas que ya están más empoderadas pueden hablar de aborto, pueden conversar sobre el aborto. Yo creo que
todos y todas y todas deberíamos informarnos sobre este tema y conversar. El aborto está en nuestras familias, en nuestros amigos, en nuestros círculos cercanos, y las consecuencias también de los abortos inseguros también están dentro de nuestros círculos. Entonces creo que quitarnos la vergüenza y estas máscaras de que el aborto es algo que debe hablarse allá por debajito, ¿no? Ajá, por debajito, y que todos y todas entablemos conversaciones que a veces nos incomodan, decir que tenemos amigas que han abortado, que conozco personas que han abortado, y que la desinformación al final lleva a consecuencias no solamente en cuestiones del aborto, sino en los derechos que tenemos, en los derechos sexuales, derechos reproductivos, etcétera, etcétera. Genial. Creo que eso es todo. A ver, chicas, algo que quisieran decir, algo que quisieran complementar. Aborto seguro, legal, gratuito y acompañado. Eso, bravo. Entonces, todo lo que nos han dicho ustedes ha sido súper valioso y creo que es recontra importante, como ya lo veníamos diciendo durante todo el episodio, hablar de estos temas y también informarles a todas las personas que vamos a estos temas que a veces nos incomoda hablar, los vamos a conversar sobre esto. Entonces, les agradecemos mucho la compañía que nos han dado, la información que nos han dado, las últimas ideas que quieran compartir con todos, todas y todos nosotros, y desde el programa les agradecemos mucho el tiempo que se han tomado para estar aquí, y vamos a estar llamándoles para otra ocasión para hablar de otros temas y que nos puedan dar sus puntos de vista importantísimos. Laura. Agradecido por todo el equipo y porque están siempre predispuestos a poder hacerle ruido a esta sociedad, porque nosotros sabemos que si no nos movemos así, no nos hacemos escuchar y no nos mostramos, la gente sigue diciendo cualquier disparate, y nosotros estamos acá para mostrarle con veracidad, con argumento propio, cómo realmente puede funcionar una sociedad más, aparte, no diría respetuosa, sino que sea más tolerante, porque en realidad creo que se trata mucho de la tolerancia, y más empática, o sea, por favor. Sí. Super, Brenda. Empática, creo. Gracias, sí. Gracias, Jeremy y Bri. Bueno, quería mencionar algo más. Creo que para terminar, ¿no? Creo que cuando el problema es una cuestión de salud, el problema es de todos, todas y todes. Sí. Así es, muchísimas gracias de nuevo por acompañarnos. Gracias, de verdad. Britel, ya vamos a ir cerrando este episodio. Muchas gracias a todas las personas que se han quedado con nosotros para poder escuchar estas ideas súper revolucionarias. Invitarles a que puedan seguirnos a lo largo de todos estos episodios, a ustedes también, y a todas las personas que deseen informarse, que deseen entablar estas conversaciones con nosotros. Britel, muchas gracias también por acompañarnos. Volvemos a repetir que el aborto, hablar de interrupción del embarazo de forma legal o de forma también doméstica es muy importante, porque previene muchas vulneraciones tanto de derechos, previene mucho las muertes, previene mucho la discriminación. Entonces creo que estas cuestiones son súper importantes, Brita. Sí, totalmente. Este tema para mí es muy importante, sobre todo porque hablamos sobre lo que es el respeto a la identidad propia y también sobre el respeto hacia nuestros cuerpos y la soberanía, tal cual como debe ser, ¿no? Entonces, muchísimas gracias a las panelistas, gracias también por acompañarnos en este primer episodio, estamos muy felices y sigan acompañándonos. Y hasta aquí quedamos, ¿no, Jeremy? Súper, sí, Britel, muchas gracias nuevamente a todo el equipo que está por aquí acompañándonos. Sí, gracias. Y les invitamos a seguirnos en todos los episodios que vamos a tener, que van a estar igual de interesantes que este. Muchas gracias, nos vemos luego.